Kawin es un streamer que le apasiona contar historias de terror a sus seguidores. Tiene que viajar a Tailandia para visitar a sus tíos y primos. Allí conoce a Pluem, un chico que ayuda en la casa de su tío. Al conocerlo cree que no entiende tailandés, por eso le habla solamente en inglés. Pero descubre mientras comen que Kawin sí puede hablar thai. Además hablan sobre lo que hace en la actualidad, además de contar historias de fantasmas, y que le gustaría grabar mientras caza fantasmas. Sus tíos y primos se tensaron, pero no dijeron algo, ya que Kawin les dice que el motivo, además de verlos, es buscar lugares terroríficos. Al contrario, Pluem es un chico muy trabajador quien quiere ser actor algún día. Kawin le dice a sus tíos que irá a una casa embrujada. Ellos se preocupan, pero no lo detienen porque saben que eso le gusta. Aun cuando Kawin va solo a una casa terrorífica, no encuentra ningún fantasma gracias a su familia, quienes ahuyentan a los espectros. Su tío Art, su tía Yap y sus primos Sinam y Sinfun son realmente fantasmas que viven en la casa, pero eso no lo sabe Kawin. Ellos tienen una marcación en su brazo que les ayuda a cambiar por algo que quieran hacer. Al terminar deben desaparecer, por eso quieren arreglar todo antes de irse. Kawin ha sentido entre sueños eventos que son del pasado, pero él no sabe que son real, por eso no les da importancia, y sigue con su vida normal o subiendo en vivos. Mientras Pluem cuida las plantas, el que vaya Pluem a su casa los acerca más, que hasta pasan tiempo juntos, ya que Pluem lo invita a los lugares donde trabaja. Como Kawin no conoce mucho la zona y los lugares, le ofrece dinero a Pluem para que lo acompañe a ir con él. Al principio Pluem no estaba dispuesto a aceptar, pero después de escuchar cuánto le pagaran acepta. Kawin cree que porque le tiene miedo a los fantasmas, por eso se resiste a ir con él. Pero en realidad Pluem sabe que la familia de Kawin son fantasmas que viven ahí, pero que él prometió no contarle a alguien. Por esa razón no quiere que Kawin se relacione mucho con fantasmas, pero a Kawin le interesa mucho que no le importa a dónde ir. Pluem trata de acercarse a él, por eso lo invita a cenar. Allí los dos se preguntan sobre si tienen pareja, y los dos responden que no la tienen. Bueno, Pluem hasta le da a entender que está coqueteando con él, porque realmente le gusta, pero Kawin se resiste a creerle, aunque se ve que sí le atrae. En la noche en su casa entran unos ladrones, lo cuales sus tíos los ven y los espantan para que salgan de ahí. Saliendo de forma tenebrosa frente a ellos, Kawin escucha el ruido y sale a ver qué pasa cuando ve a su tío de forma terrorífica, por eso sale huyendo. Pero es encontrado por Pluem, quien lo lleva a su casa donde vive con su hermana. Ella no se encuentra ya que se quedó en otro lugar a dormir, eso les deja la casa para ellos solos. Aunque Pluem le pregunte a Kawin del por qué salió huyendo, este no le contesta. Por eso Pluem no insiste en que hable y mejor ven un vídeo de Kawin. Pero Pluem no puede concentrarse al ver las piernas de Kawin y luego burlándose de él. Pero no esperó Kawin que Pluem fuera el que lo intimidara en su lugar, hasta que terminan en besos y caricias que los hace ir a la cama. Por la mañana están muy acaramelados y comen juntos. También Kawin acompaña a Pluem a sus deberes y a sus actividades diarias, o una de ellas en fingir llorar en velorios porque según él eso le da experiencia en la actuación. También lleva comida a niños donde se comunica con señas, o esto sorprende a Kawin y le pide que le enseñe. Mientras le enseña algunas palabras en señas, Pluem le cuenta que sus padres fallecieron. Su padre tiene poco tiempo y su hermana después del fallecimiento de su padre no habla. Esto también hace sincerar a Kawin y le dice el motivo del buscar fantasmas y le confiesa que fue lo que vio en la casa de sus tíos. Él pensó que sorprendería a Pluem con lo que le dijo, pero no fue todo lo contrario, porque Pluem ya sabía que sus familiares están muertos y que son solo fantasmas. En un principio Kawin se molestó porque no le dijo, pero luego entendió. Hasta fue a hablar con ellos. Sus tíos les cuentan la verdad desde cuando murieron y el cómo pasó. Pluem también escuchó y supo algo que le dolió, por eso se fue de inmediato. Y durante días estuvo evitando y siendo grosero con Kawin. Ya lo hizo sentir mal porque no sabía lo que le pasa. Pero lo encara y hablan sobre su problema. Pluem supo la verdad del cómo murió su padre porque fue en el mismo accidente de la familia de Kawin. Y se sentía celoso en parte porque solo su familia sí pueden despedirse de él. Kawin solo trata de explicarle que no es culpa de alguien, pero Pluem aún sigue molesto. Como ya no sabe cómo mejorar las cosas, Kawin pide ideas a sus seguidores, también a sus primos.
Ellos lo ayudan ya que gracias al marcaje que tienen en su mano lo pueden intercambiar por algo. Esto lo hacen para que Pluem pueda ver a su padre por última vez, pero al final no pudo verlo. Esto lo termina entendiendo Pluem y les agradece, sobre todo a Kawin con quien se portó mal. Se disculpa sinceramente y Kawin lo perdona. Ahora, a causa de lo que pidieron para Pluem a Senam le queda poco tiempo, por eso se despide de todos y tiene un momento emotivo. También Sefun tiene poco tiempo, por eso, cuando su hermana se va, trata de cumplir su última voluntad, la cual es confesarse con una canción que escribió. Los tres buscan entre sus cosas cuál fue y tratan de encontrar a la persona que se quería confesar. Y también quieren ayudar a Sifun con su última voluntad, pero con su deseo es más difícil, por lo que quiere pasar ese tiempo con su primo, a quien estima mucho. Y así lo hace hasta que se marcha también. Pluem le entrega la canción a su hermana, ya que ella era a quien Sinam quería confesarse. Su hermana también se entristece por la muerte de ella. Como sus hijos ya se han ido ahora, es momento de irse también de los tíos de Kawin. Ellos eligen pasar su último momento en un viaje como si fuera su luna de miel. Gracias a esto también Kawin y Pluem pasan momentos juntos, e inclusive Pluem le pide ser novios a Kawin, pero este no acepta. Después de haber perdido a Jade, quien fue una persona a quien amo mucho, le cuesta iniciar relación con alguien nuevo. Esto lo sabe Pluem y le pregunta que si no acepta porque no puede olvidarlo o es que aún no lo ama. Kawin no contesta a su pregunta y luego de ver a Pluem actuando en un comercial entiende que debe regresar y dejar que siga sus sueños. Después de una semana regresa a su casa. Cuando Pluem va a buscarlo se da cuenta que ya no está. Ve un en vivo que hace Kawin despidiéndose de él. Siguen su vida así por 3 años hasta que Kawin regresa a Tailandia y pasa a ver la casa que era de sus tíos. Se lleva la sorpresa que ahora vive Pluem en ella. Este lo invita a pasar. Para ellos el tiempo no ha hecho olvidar sus sentimientos y ya no quieren esperar más tiempo para estar juntos. Por eso hablan sobre lo tontos que fueron, pero que ahora van a ser valientes.